saludo a todas las diputados, a nuestra secretaria, a nuestro equipo técnico, y entiendo que está también ya presente el señor superintendente, a quien invitamos para esta sesión. Sí, lo hago pasar. Muy bien. Ay. Bien, la secretaria dará lectura a la cuenta. Sí, se recibió un solo oficio, que es del superintendente de pensiones, mediante el cual remite a la comisión información sobre diversas materias relacionadas con la citación, las cuales esa superintendencia se comprometió en la sesión pasada a remitir a la brevedad posible. Esta información les cuento que ya nosotros la enviamos a los correos de ustedes. Y eso es todo lo que se recibió. Gracias, secretaria. Sobre la cuenta, le ofrezco la palabra. Muy bien. ¿Alguna? Bien, entonces iniciamos inmediatamente la tabla de esta sesión, que consiste en escuchar una especial agregado o segunda exposición del superintendente, pero especialmente continuar con las preguntas que había realizado en la última sesión la diputada Alejandra Sepúlveda al superintendente y que habían quedado pendientes. Igualmente, para que las y los diputados puedan realizar nuevas consultas, de tal manera que el señor superintendente don Osvaldo Macías, a quien le doy la bienvenida, junto con el equipo que lo acompaña, pudiera, digamos, entregarnos como información y como insumo para el trabajo de la comisión. Saludo a los diputados que se vienen integrando. Diputada Sepúlveda, ¿a usted le interesaría...? González, ¿le puedo interrumpir un segundo? Yo le mandé un WhatsApp con una minuta, con la minuta del presidente para que usted la vea, porque ahí están los nombres y todo. A ver, está... Ya. Ahí están los quienes acompañan al superintendente. Aprovecho de saludar entonces a don Mario Valderrama, el fiscal de la superintendencia, el intendente de fiscalización, señor Jorge Mastrangelo, la jefa de gabinete, señora Consuelo Sáenz Villarreal, la jefa de comunicaciones, señora Pamela Jimeno, el jefe de la división de finanzas, don Sergio Aratangui, y del jefe de departamento de riesgo financiero, don Rodrigo Chávez. Entonces, les doy el saludo a cada uno y cada una de ustedes, también al diputado Cosme Mellado, que se ha incorporado a la sesión. Habíamos quedado entonces con algunas preguntas que estaba respondiendo el superintendente a la diputada Sepúlveda. Diputada, no sé si usted quiere reiterar las consultas o simplemente le damos la palabra al superintendente para que continúe la... Sí, presidente. Yo lamentablemente no sé qué pasó con el sistema ese día, que se cortó todo. Entonces, se quedó en negro el sistema. Tenemos sus consultas y el superintendente puede responder. Ya, lo voy a tratar de hacer lo más rápidamente posible. Primero agradecerle al superintendente y a su equipo, ¿no? Que siempre uno suele, yo diría que aprender siempre, ¿no es cierto?, de este sistema que es tan complejo, ¿no? A mí me gustaría saber en el punto 2 que tocó de la fiscalización de los límites de inversión. Él definió, ¿no es cierto?, lo que tenía que ver con los portafolios, cómo lo hacía la administradora, el informe diario, ¿no es cierto?, y las transacciones que ocurrían. Y saber qué es lo que pasa con ese tipo de información. Si ese tipo de información es absolutamente privado, tenemos algún límite de restricción, ¿no es cierto?, para la información de cómo están los portafolios, sobre todo porque muchos usuarios han querido saber cuáles son las inversiones que se realizan y no han tenido ninguna posibilidad de acceder a esto. Lo segundo, usted habló, ¿no es cierto?, que lo que se chequeaba también en este tipo de fiscalización eran los descuadres de las AFP. Si usted pudiera decirnos si había alguna pesquisa en relación a la fiscalización de este tipo, de qué tipo de descuadre estamos hablando, y si podríamos mencionar los ejemplos que AFP. Si pudiera relatarnos
la construcción del valor cuota, ¿no? La construcción, cómo construye el valor cuota, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo del portafolio, y la construcción de la tasa de interés técnico, presidente, si fuera posible. Y qué es lo que está pasando y si han tenido alguna complicación o alguna pesquisa también en el control de las transacciones en el extranjero. O sea, de las fiscalizaciones que ustedes realizan permanentemente, que nos parece muy bien el sistema como se ha ido modificando y perfeccionando a través del tiempo, ¿no? ¿Cuáles son, a juicio de ustedes, si existen por lo menos en estas 3 o 4 etapas que nos mencionaron en la vez anterior, donde se producen las pesquisas, las complicaciones y, digamos, yo diría los puntos críticos de cada uno de esos procesos? Y lo último, presidente, algo que yo he tratado de preguntarle varias veces al superintendente, pero no he tenido el tiempo, del total del fondo, ¿no?, de que ya tienen las FP, que son alrededor de 215.000 millones por ahí, ¿no?, un poco más o un poco menos, pero son alrededor de 215 o 210.000 millones. De eso, ¿cuál es el porcentaje que se paga en pensiones? ¿Cuál es el porcentaje que va directo al pago de las pensiones? Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. Son bastantes las preguntas, señor superintendente. Le ofrezco la palabra. Buenas tardes, señor presidente, señores parlamentarios. Efectivamente, hay varias preguntas. Podemos responder las preguntas y también tenemos una presentación para mostrar cómo están invertidos los recursos en los fondos de pensiones, que parte del total de recursos administrados al cierre del mes de marzo, y los van desglosando en sus distintas categorías que nos gustaría compartir porque respondía a varias de las preguntas que la diputada señora Alejandra Sepúlveda nos dejó planteada la semana anterior, sin perjuicio de, además, responder a estas preguntas. No sé si usted prefiere que vayamos directo a las preguntas o vayamos a la presentación y luego a las preguntas. No, haga la presentación, superintendente, va a ser muy interesante. Inmediatamente las preguntas, por favor. Ya, gracias. Entonces vamos a abrir la presentación y luego vamos a responder las preguntas. Ya, vamos a compartir entonces la presentación, que está dirigida, va de lo más macro a lo más micro. Nos preguntaba también la diputada señora Alejandra Sepúlveda sobre los grupos empresariales. Al final vamos a llegar también a los grupos empresariales. El valor de los fondos de pensiones a fines de marzo de este año ascendía a 51.449.185 millones de pesos. Esos 151 billones equivale a esa fecha, al 31 de marzo, a 206.867 millones de dólares, que equivale a 3/4 partes del Producto Interno Bruto de Chile, considerando el valor del PIB a fines del año 2020. Son cifras muy significativas las que acumulan los fondos a fines del año pasado. Es importante señalar que para diversificar estos recursos hay varias dimensiones. Una es el número de emisores y instrumentos que están invertidos esos recursos tan abundantes. Hay un total de más de 23.000 emisores distintos que no se repiten, en los cuales están invertidos los recursos de los fondos previsionales. Estos emisores se invierten ellos de manera directa o bien a través de vehículos de inversión, y son emisores de valores tanto nacionales como extranjeros, 23.463 emisores distintos, que a su vez han emitido valores por un total de 60.774 instrumentos. O sea, en promedio cada uno de estos emisores emite 3 tipos de valores distintos. Pueden ser cualquier tipo de valores, acciones, bonos, etc. Si lo vemos desde otro punto de vista, no sé si se ve bien la presentación, disculpen. Se ve muy bien. Sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Desde otro punto de vista, primero veíamos el total de activos, luego la diversificación,
por instrumentos y emisores. Tienen que ser muchos instrumentos y muchos emisores para que haya un menor riesgo. De eso se trata. Y por eso también hay una diversificación amplia a través del mundo. En total, el 52% de los recursos está invertido en Chile y el 48% está invertido en el exterior. Eso es muy importante porque le abre un gran abanico de alternativas a los fondos previsionales. Veamos ahora, una vez que hemos visto que está el 52% en Chile y el 48% afuera, cómo están invertidos en cada uno de esos sectores. Otra forma de ver la diversificación también es cuánto están instrumentos de renta fija. Instrumentos de renta fija son instrumentos que ofrecen una tasa de interés fija, son los instrumentos de deuda, o los bonos, los depósitos a plazo, ese tipo de instrumentos. Y los instrumentos de 61% renta fija y los de renta variable un 39%. Los de renta variable son fundamentalmente acciones y cuotas de fondos. Entonces, en renta fija, un 61% del total, el 39% en renta variable. Si lo miramos y combinamos lo anterior, podemos observar que del 100% del portafolio, un 43,3% está en renta fija nacional, un 31,1% en renta variable extranjera, un 16,8% en renta fija extranjera y un 8,1% en renta variable nacional. Lo que esto nos muestra es que el mercado chileno de deuda es un mercado muy requerido por los fondos de pensiones, porque es un mercado que ofrece tasas de interés más atractivas que el mercado internacional, generalmente tasas más altas y de riesgo relativamente bajo. Son instrumentos en unidades de fomento muy propicios para los fondos de pensiones. Pero, sin embargo, en renta variable, predomina la renta variable extranjera sobre la nacional, fundamentalmente por la variedad y liquidez de los instrumentos de renta variable que se pueden adquirir fuera de Chile. No obstante eso, igual hay una inversión en renta fija fuera del país y de renta variable a nivel local, donde están, entre otras, las acciones chilenas. Ahora vamos a entrar a desagregar primero la inversión extranjera y luego la inversión chilena. En la inversión extranjera vamos a abrir entonces tanto la renta variable extranjera, este 31,1%, como la renta fija extranjera, este 16,8%. Vamos a ver en qué está invertido. Entonces ya estamos en la inversión en el exterior. Estamos en este segmento del 48%. Y aquí observamos que el país donde hay más inversión en el exterior es en Estados Unidos. Podemos observar que el 23,5% de la inversión que está en el exterior del país está en Estados Unidos. Así, vamos al segundo país de mayor importancia, que es China, con un 17,1%. Luego observamos a Alemania con un 5%, posteriormente Brasil, Japón, México, Corea del Sur y así sucesivamente. Este porcentaje es sobre la inversión en el exterior, o sea, el 23,5% de este 48% está en Estados Unidos, el 17,1% de este 48% está en China, el 5% de este 48% está en Alemania. Entonces uno puede ver que en general hay una alineación con las principales potencias mundiales en cuanto a la diversificación internacional. Eso es lo que podríamos ver con más claridad también en este gráfico. Aquí están millones de dólares. En Estados Unidos hay invertido como 23.000 millones de dólares. Lo sigue China, donde hay 17.000 millones de dólares aproximadamente. Y luego baja significativamente. En Alemania casi 5.000 millones de dólares. Luego viene Brasil, Japón, México, Corea del Sur, etcétera, etcétera,
un gran número de países. Hay más de 50 países donde hay inversión en el exterior. Si lo vemos por macrozonas, de acuerdo a las clasificaciones internacionales, la que agrupa la mayor cantidad de inversiones es Asia emergente, con un 27,3%, luego Norteamérica con un 24%, Europa con un 19,2%, Latinoamérica tiene un 11%, Asia-Pacífico desarrollada tiene un 7,8%, Europa emergente un 3,1%, son las zonas con mayor participación. Dentro de Asia emergente están los países más grandes del mundo, más poblados del mundo. Aquí están China, están India y también está Corea del Sur. Dentro de Norteamérica, por supuesto, está Estados Unidos y Canadá. En Europa están todos los países que conocemos, fundamentalmente Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España. Y dentro de Latinoamérica ubicamos a México. México no lo ubicamos en Norteamérica. De acuerdo a la clasificación internacional, México se clasifica en Latinoamérica y aquí están fundamentalmente Brasil y México en esta inversión en Latinoamérica, igual hay otros países. Luego Asia-Pacífico desarrollada, que es básicamente Japón y Hong Kong. Y Europa emergente, que son países de Europa del Este fundamentalmente. Entonces esta es la diversificación por macrozonas. También la inversión se expresa en distintos tipos de monedas, fundamentalmente dólar con un 42% de la inversión fuera del país, lo sigue el yuan chino, el euro, el real, el peso mexicano y luego una canasta de monedas. Hay en total 32 monedas extranjeras en las cuales están expresadas las inversiones de los fondos. Muchas de ellas tienen cobertura cambiaria. Si seguimos el desglose, ahora vamos a ir a la inversión nacional. Vimos la inversión extranjera, queríamos mostrar ahora la inversión nacional. La inversión nacional señalábamos que mayoritariamente es renta fija, con un 43,3% del total del portafolio de los fondos, y un 8,1% está en renta variable local. Esto nos hacía un 52% de la inversión total estaba en Chile. Entonces ahora vamos a entrar a ver cómo se distribuye ese 52% que está en Chile y vamos a llegar finalmente a los grupos empresariales. Aquí está por sector económico la inversión dentro del país. La mayor parte está en el sector servicios, el 41,6%. Aquí están, por ejemplo, los servicios bancarios, las tiendas de retail o los malls, todo esto está dentro de este 41,6%. Luego viene el sector recursos naturales con un 3,2%, el sector eléctrico con un 2,7%, industrial con 1,7%, telecomunicaciones con una participación pequeña y el resto de otros sectores. Estos son los sectores económicos. Si lo vemos por tipo de instrumento, la mayor parte está en instrumentos estatales, con un 18,6%. ¿Qué hay acá? Fundamentalmente emisiones de la tesorería, Banco Central y también bonos de reconocimiento, que emite el Instituto de Previsión Social. Luego vienen los instrumentos bancarios, con un 15,6%, fundamentalmente bonos. Los bonos de empresas distintas de bancos, con un 8,4%. Las acciones de empresas, con un 6,8%. Y los fondos de inversión y fondos mutuos tienen un 2,5%. Así se distribuyen los instrumentos, entonces la mayor parte son instrumentos de renta fija y el emisor más grande es el Estado a través del Banco Central y la Tesorería. Si nosotros le sacamos las inversiones estatales para ir adentrando en el mundo privado, solamente dejamos aquí los emisores que no son estatales, podemos observar en ese caso que el mayor inversión está en bonos bancarios, con un 13,7% del total de las inversiones. Le siguen los bonos de empresas con un 8,4%, las acciones con un 6,8%, los depósitos a plazo, que ya ocupan valores menores, la caja, esto es el dinero que está en cuenta corriente para pagar prestaciones. Luego vienen los fondos de inversión, algunos activos alternativos que están acá, fondos mutuos con muy poca participación,
algunos instrumentos derivados, letras hipotecarias que ya casi no quedan, y bonos emitidos por fondos de inversión. O sea, fundamentalmente son bonos los instrumentos y acciones. Entonces vamos a seguir bajando y entrando a cada uno de estos segmentos. La inversión nacional sin estatales, nuevamente, podemos apreciar entonces, como señalábamos, que en este caso está concentrado en tres grandes tipos de instrumentos: acciones, bonos de empresas y bonos bancarios. Acciones, bonos de empresas y bonos bancarios. Ahí vamos a mirarlos. Ahora, lo que queremos ver aquí es cuánto hay justamente en este tipo de instrumentos. Queremos entrar a cómo se distribuye la inversión en los emisores locales no estatales, que entendemos que era una de las inquietudes que había. Y para eso vamos a entrar derechamente a la pregunta que nos dejó formulada la señora diputada en la sesión anterior, que eran los grupos empresariales. Aquí nos basamos en la definición de la Ley de Mercado de Valores de Grupo Empresarial, que señala que es un conjunto de entidades que presentan vínculos de tal naturaleza en su propiedad, administración o responsabilidad crediticia, que hacen presumir que la actuación económica y financiera de sus integrantes está guiada por intereses comunes del grupo o subordinada a estos, o que existen riesgos financieros comunes en los créditos que se le otorgan o en la adquisición de valores. Y aquí señala que se presume que son parte de un mismo grupo empresarial, una sociedad y su controlador, todas las sociedades que tienen un controlador común y este último, y toda aquella entidad que determine la comisión, considerando una serie de circunstancias que la misma ley señala. Con esta definición legal de la Ley de Valores, la CMF identifica 202 grupos empresariales en Chile, que están en su circular y que es pública, y de esos 202 grupos empresariales, las administradoras de fondos tienen recursos previsionales invertidos en 57 de ellos. Hay 57 grupos empresariales, entonces, de acuerdo a la clasificación que efectúa la CMF, en que hay inversión de los fondos de pensiones. Aquí, en este gráfico, intentamos mostrar justamente esa realidad. Aquí están todos los grupos empresariales, ya nos fuimos derechamente a los grupos empresariales, que están dentro de este segmento. La barra es el total de las inversiones, ya fuimos desglosando por local, por extranjero, etcétera, y ahora nos quedamos en la parte local de grupos empresariales. Aquí estamos. Y los grupos empresariales, estos 57 grupos están representados acá. Luego vamos a poner una lupa, si podemos decirlo así, a los principales. Pero acá, por ejemplo, podemos apreciar que el grupo que tiene más inversión de los fondos de pensiones, con un 3,3% del total, es el grupo Quiñenco. Y aquí está el número que le asigna la Comisión para el Mercado Financiero, por ejemplo. Aquí dice grupo número 3 porque así aparece en la circular de la CMF. Entonces este es el grupo Quiñenco, un 3,3. Luego viene un grupo con un 3,1%, que lo vamos a identificar acá, qué grupo es el que viene a continuación. Ya vamos a entrar a estos grupos en detalle, otro con 2,5, otro con 2,1, etcétera. Aquí los grupos más importantes los vamos a clasificar como aquellos que tienen un 1% o más de la inversión de los fondos de pensiones, y esto lo vamos a abrir en la lámina que viene a continuación. Acá están entonces, el desglose de los 10 principales grupos empresariales. Aquí lo que nosotros hicimos fue buscar cuáles grupos de los 57 tenían más del 1% de los fondos. Y ahí encontramos 10 grupos empresariales. Como señalaba, el que tenía la participación más grande era Quiñenco, con un 3,3%. Luego viene el grupo de empresas del Estado. El Estado, de acuerdo a la CMF, también es un grupo empresarial, donde no están acá los instrumentos emitidos ni por el Banco Central ni Tesorería, sino que son las empresas del Estado. Aquí está el Banco Estado, por ejemplo, y otras empresas públicas. Entonces, el segundo grupo empresarial es el Estado. El tercer grupo es Santander, con un 2,5% de los fondos. El cuarto grupo es Itaú Corbanca, que tiene un 2,1%. El quinto grupo en importancia es el Banco
el BCI, Banco de Crédito de Inversiones, ese es el grupo, un 2,1. También tiene un 2,1 el grupo Scotiabank, un 1,8% CMPC, la compañía manufacturera de papeles y cartones, un 1,6% Cencosud, un 1,5% COPEC y 1,4% Enel. Estos son como los buques insignia de los grupos, pero al interior de estos hay varios emisores. Entonces, estos son los 10 principales grupos empresariales en que se concentra la inversión de los fondos de pensiones. Están aquí desglosados uno a uno con la inversión que cada uno tiene. Si nosotros le quitáramos los bancos, que son los emisores más potentes que están dentro de la cartera de los fondos, solamente para ver qué más hay aparte de los bancos, nos quedaría como grupo número 1 las empresas estatales. Luego nos quedaría Cencosud, posteriormente COPEC, CMPC, Santander, sin la inversión en el banco, porque el grupo Santander tiene otros emisores de valores aparte del banco. Lo mismo el grupo del BCI, tiene otros emisores de valores aparte del banco. Y así Itaú Corpbanca con otros emisores de valores aparte del banco. O sea, los emisores bancarios sin duda son los más importantes dentro de los grupos empresariales, pero también hay otros grupos importantes. Ahora, si nosotros nos fuéramos a un segmento aún más pequeño y sacáramos los instrumentos de deuda y nos quedamos solo con los instrumentos, con las acciones que dan control sobre las empresas, también podemos mirar dónde están los fondos. Y si fuera ese el caso, o sea, solo acciones, donde más hay inversión en acciones en el grupo Enel, el grupo eléctrico, con 1,3% de inversión de los fondos de pensiones. Le sigue Cencosud con un 0,9%, luego CMPC con un 0,8%, COPEC con un 0,8%, Quiñenco con un 0,4%, Santander con un 0,4% y BCI con un 0,3%. Esas son inversiones netamente en acciones de estos grupos, de los emisores de estos grupos empresariales. O algunas consideraciones finales. La superintendencia... Sí, adelante. Ya, algunas consideraciones finales. La superintendencia no interfiere en la elección de los activos que compran las administradoras. Esta es una atribución exclusiva de estos gestores previsionales. La superintendencia lo que hace dentro del marco regulatorio es velar porque las inversiones lo cumplan. Tienen que invertirse en los recursos de los fondos de acuerdo a la estructura de diversificación que cada administrador determina, siempre respetando el marco regulatorio vigente, o sea, los instrumentos que estén aprobados para invertir, los límites de inversión que estén vigentes, las clasificaciones de riesgo, etc. Las políticas de inversión y solución de conflictos de intereses que obligatoriamente deben tener las administradoras son públicas y ahí están sus procesos para toma de decisión, control y otros factores relevantes. La inversión o desinversión de los activos debe realizarse en mercados formales y los establece el Banco Central, tanto en Chile como en el extranjero, y que en el caso local son las bolsas de valores. Para eso se requiere también una constante oferta de activos de inversión en el mercado local y extranjero para que los fondos de pensiones puedan efectuar sus inversiones en condiciones adecuadas. Y eso es lo que nosotros podríamos, señor presidente, comentar. Dejamos como anexo los 10 principales grupos empresariales donde hay inversión de los fondos de pensiones, por si acaso los señores diputados quieren verlo con más detalle, y quedamos a su disposición para las preguntas. No sé si acumulamos preguntas o empezamos a responder las que nos formuló la señora Alejandra Sepúlveda. La diputada Sepúlveda había hecho algunas consultas que no están incorporadas en su exposición, superintendente, que a lo mejor usted podría contestar primero y después le damos la palabra al resto de las diputadas y diputados. Bien, entonces nosotros vamos a comenzar a responder las preguntas de la señora Alejandra Sepúlveda. Yo voy a comentar algunas de ellas y algunas, con su autorización, voy a transferirla a las personas que me acompañan. En lo que respecta a
a la tasa de interés técnica de retiro programado, que era una de las preguntas que hacía la señora Alejandra Sepúlveda. La tasa de interés técnica de retiro programado es la tasa de interés que se utiliza para calcular las pensiones en retiro programado. Las pensiones por retiro programado son esencialmente variables, a diferencia de las rentas vitalicias, que son de un monto fijo en unidades de fomento. Las pensiones de retiro programado se determinan considerando el saldo acumulado de la persona en su cuenta individual, considerando sus expectativas de vida y la de su grupo familiar, y considerando la tasa de interés técnica de retiro programado. Así se determinan las pensiones. Mientras más alto es el saldo de la cuenta individual de una persona, su pensión es más alta. Mientras mayor es su expectativa de vida, su pensión es más baja. Mientras más beneficiarios legales, por ejemplo, si tiene cónyuge o conviviente civil, o hijos menores de 24 años, más baja va a ser su pensión. Y mientras más alta es la tasa de interés técnico de retiro programado, también es más alta su pensión. ¿Qué significa esto? En el caso de la tasa de interés técnica de retiro programado, lo que trata de representar es proyectar en cierta forma la rentabilidad que van a tener los fondos de pensiones a futuro, para que las personas retiren su dinero de acuerdo a esa rentabilidad proyectada. Entonces, mientras más alta se espera que sea la rentabilidad, la persona va a poder sacar más dinero. Mientras menos sea la rentabilidad esperada, la persona va a poder sacar menos dinero. Hoy día la tasa de interés técnica de retiro programada se determina de acuerdo a lo que establece la ley y un decreto supremo de los Ministerios de Hacienda y Trabajo. Ese decreto supremo señala que la tasa de interés técnica resulta de ponderar dos valores: un 0,2% de la rentabilidad de los fondos CDIE de los últimos 10 años. Eso es un 20%. El 0,2 es un 20% de la rentabilidad de los fondos CDIE de los últimos 10 años y un 80% de un vector de tasas de interés. El primer factor, el 20%, considera la rentabilidad de los últimos 10 años de los fondos CDIE. ¿Por qué los fondos CDIE? Porque los pensionados están ahí, en los fondos CDIE. Considera un 20% del fondo C, un 60% del fondo B y otro 20% del fondo E. De nuevo, ¿por qué? Porque esa es la proporción en que los pensionados a los cuales se les recalcula su pensión en retiro programado están en los fondos. La mayor parte, entonces, 60% de ellos aproximadamente están en el fondo D, el 20% en el C y el 20% en el E. Entonces, el primer factor es un 20% de la rentabilidad promedio de los fondos de pensiones en los últimos 10 años, considerando una ponderación de 20% de la rentabilidad del fondo C, 60% del D y 20% del E. Por eso se determina la primera parte de la determinación de la tasa de interés técnica de retiro programado. El otro 80% son las tasas de interés que están vigentes en el mercado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las inversiones de los fondos C y D está justamente en estos instrumentos de renta fija. Y ahí lo que se hace es se busca fundamentalmente las tasas de interés de los instrumentos estatales, en este caso Banco Central y Tesorería, y a eso se le suma un spread de los instrumentos privados. De los instrumentos privados clasificados en categoría A. En categoría A. Son buenos instrumentos en general de calificación de riesgo. Entonces se suma la tasa de interés del Estado más los instrumentos de categoría A. Y con eso se determina una tasa de interés. Y esa tasa de interés es la observada en los últimos 3 meses en el mercado financiero. O sea, si se está calculando, por ejemplo, en la tasa de interés del mes de abril, en abril se considera enero, febrero y marzo. Se miran todas las transacciones de enero, febrero y marzo, se busca la tasa de interés de instrumentos del Estado, se le suma el spread de instrumentos A, y con eso tenemos la tasa de interés, y eso se multiplica por 80% y se le suma el 20% anterior. Así se determina la tasa de interés técnica de retiro programado y se actualiza cada 3 meses. Cada 3 meses se hace este cálculo y se revisa. Ahora, para las personas que están jubiladas en retiro programado, su pensión se actualiza una vez al año, justo cuando se cumple su cumpleaños. El año de retiro. Exactamente. Y ahí va a variar dependiendo de cómo haya variado su saldo. Y eso va a depender
de la rentabilidad que tuvo los 12 meses anteriores y de las pensiones que obtuvo en los 12 meses anteriores. Va a depender de su expectativa de vida luego de haber cumplido un año más, de los beneficiarios, si son los mismos o no los que tenía antes, o si sale un beneficiario su pensión va a aumentar, y también va a depender de esta tasa de interés técnica de retiro programado que esté vigente a esa fecha. Así se determina la tasa de interés técnica de retiro programado para las pensiones. Esa era una de las preguntas. Luego hay otra pregunta que tiene que ver con el valor cuota. Yo le pediría ahí, si, señor presidente, con su autorización, si me puede apoyar, ya sea el señor Mastrangelo o Sergio Latangui, para que expliquen cómo se determina el valor cuota. El valor cuota se determina diariamente, todos los días se determina el valor cuota de todos los fondos de pensiones, y hay un proceso que nosotros explicamos la semana pasada de forma muy genérica, y ahora entraríamos a explicar con un poco de mayor profundidad cómo se determina un valor cuota en cada fondo. Si me permite, señor presidente, darle la palabra a uno de mis dos colaboradores. Por supuesto. Muy bien. Ok, buenas tardes, muchas gracias. La determinación del valor cuota sigue un proceso, como nosotros mostramos en la última presentación, que depende y está determinado en realidad por... Sergio, perdone un momento, está todavía el PowerPoint que se puso a eso, exactamente, para que se abriera la... Adelante, don Sergio. Ok, si yo podría mostrar el flujo que presentamos en la última presentación y ahí lo vamos siguiendo, es relativamente simple, si me permiten, lo que presentamos en la última sesión. La determinación del vector precios que va a generar el valor cuota, primero es importante entender que ese valor cuota va a partir de la determinación del precio de todos los activos que están en cartera. Entonces, considerando todas las inversiones para cada uno de los activos, nosotros debemos establecer el valor económico de cada uno de ellos, sea por transacción en mercado, sea por un modelo a partir de las tasas de interés, en el caso de que no haya habido transacción. Entonces, para eso necesitamos los informes diarios donde están las transacciones de los fondos de pensión, las transacciones de mercado en la bolsa de comercio y bolsa electrónica para tener comparación y generar el precio que va a estar en el activo. Para renta fija e intermediación financiera nacional, además de los precios de mercado, recibimos de proveedores externos nacionales especializados las curvas de tasa de interés para los diferentes tipos de activos. Para los activos internacionales, nosotros ocupamos Bloomberg, y para los fondos, sean mutuos o de inversión, tenemos la información desde la CMF. Nosotros tomamos toda esta información y con eso determinamos el valor de cada uno de los activos, ¿cierto?, a través del vector precios. Teniendo eso, tenemos las cantidades de activos que cada uno de los fondos tienen y con eso llegamos al valor de los activos de estos fondos. Es decir, para cada uno de los activos financieros, precio por cantidad, tenemos los valores. Después tenemos también los derivados, que hacen un proceso un poco más complejo, pero semejante. Llegamos al valor de la cartera de inversiones. A eso debemos tomar en consideración que existen otras cuentas, otras obligaciones que el fondo tiene, por ejemplo, el pago de beneficios o cuentas que tiene que pagar, cualquier otro factor en ese sentido, transferencias que existan. Debemos, ¿cierto?, o sumar o sustraer, se tiene activos por recibir, por ejemplo, un dividendo o algo del estilo. Con eso tenemos el valor. El número de cuotas del día anterior, debemos restar cuotas que hayan salido del fondo o por traspaso de fondo, cambio de fondo, traspaso de administradora o por pagos de beneficios. Debemos sumar las cuotas que se hayan generado por la recepción, ¿cierto?, de las cotizaciones. Y con eso tenemos en el numerador el valor, digamos así, de los activos del fondo más sus obligaciones y en el denominador el número de cuotas que existen en función, ¿cierto?, de las contribuciones que fueron hechas por cada uno de los afiliados.
Y con eso, para cada uno de los fondos específicos en cada una de las administradoras, nosotros calculamos el valor cuota. Espero que, aunque Muy bien, sí. parezca Sí, relativamente complicado, pero es un proceso bastante conocido y sí, y simple. documentado. Sí. Simple, la idea genérica, obviamente, hay algunos activos que pueden ser más complejos, pero la idea básica es simple. Es lo mismo que se hace para los fondos mutuos también. Es un proceso que es conocido por la industria. Bien. Diputada Sepúlveda, ¿queda algún tema? Sí, quedan varios temas, pero a mí me gustaría que lo que tiene que ver con los puntos críticos del sistema de fiscalización, de los límites de la inversión, de la custodia de inversiones, que yo le había pedido, si nos pueden enviar que esos puntos críticos, porque ustedes nos describieron la fiscalización, ¿no? Nos describieron los procesos la vez anterior. Entonces uno dice, está perfecto, pero uno debería preguntarse ahora, ¿no es cierto?, de esos tipos, ¿cuáles son, por ejemplo, los descuadres que podrían existir en la AFP? O sea, ¿dónde están los lugares donde uno diría, mira, aquí hay que tener cuidado, aquí tenemos complicaciones, un poco para que quizás nos puedan enviar, ¿no es cierto?, donde ustedes creen que es donde pueden haber más, no sé si más filtraciones, pero más complicaciones desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del procedimiento. Y lo otro, que traté de buscarlo en una de las láminas que presentaron, era lo que le preguntaba al superintendente, cuánto de los fondos totales o cuánto de lo que hay en el fondo se paga en pensiones, ¿no? Que yo creí verlo por ahí en una rayita pequeña, pero a ver si lo pudieran decir. Si me permite, señor presidente, con su permiso, vamos a intentar mostrar el estado de variación patrimonial, que el estado de variación patrimonial es un estado financiero que muestra todos los ingresos y salidas de los fondos. Tenemos el estado de variación patrimonial del 2019 y 2020. Ahí algunos de los ítems que tiene los pagos por retiro programado, las transferencias. Perdón, ¿se puede ver? No todavía. Se está empezando a compartir en la pantalla. Ahí está. Jorge Pastrangelo, que es nuestro intendente de fiscalización, señor presidente, explicaría esto. Y aquí él va a recalcar la parte de beneficios también, que es lo que pregunta la diputada señora Alejandra Sepúlveda, donde están los retiros programados que pagan la AFP y las transferencias a las compañías de seguro de vida por renta vitalicia. Con su autorización, señor presidente, dejo a don Jorge Pastrangelo. Muy bien. Buenas, con permiso, por su intermedio, señor presidente, buenas tardes. Esta tabla que les estoy mostrando, disculpen, se lo podemos hacer llegar en un formato más amigable, pero ahora lo estamos viendo como una foto en WhatsApp. Lo pueden hacer crecer un poco porque se ven muy pequeños los números. Creo que no tengo esa facultad. A ver. Ya, pero acércate más, Rodrigo, ahí se ve. Secretaria, sí. Lo importante, porque los números se los podemos hacer llegar. Agrándalo en tu pantalla, se puede agrandar en tu pantalla. Se puede agrandar en la pantalla, por lo menos yo pude. Sí, a mano derecha hay una flechita, entonces ahí usted lo corre hacia la derecha, va a ver menos de los diputados, pero va a ver más grande la lámina. Sí. Bien, entonces espero que hayan podido resolver el problema del tamaño. Esta tabla muestra la variación del patrimonio de los fondos de pensiones. El patrimonio de los fondos de pensiones es la suma de los saldos que tienen los afiliados en sus distintas cuentas, ¿cierto? Cuentas de capitalización individual, que son las más importantes en términos de número y monto, cuentas de ahorro previsional voluntario, cuenta de depósitos convenidos, cuenta de ahorro voluntario y cuenta de ahorro para trabajador de casa particular, ¿cierto? Esas son las cuentas que integran el patrimonio, más el encaje que es de propiedad de la administradora. Entonces aquí están los movimientos que se registraron del fondo de pensiones
Aquí arriba está el año 2020, 2019, el patrimonio al inicio y el patrimonio al final. Aquí está el patrimonio al final del año 2020. Como se puede ver, el patrimonio con el que termina el fondo del año 2019 es el mismo con el que empieza el año 2020 y de ahí tiene los distintos tipos de movimientos, ¿cierto? Acá tenemos las cotizaciones, que todo este cuadro, las cantidades están expresadas en millones de dólares de Estados Unidos a diciembre del año 2020, porque el dólar fluctúa mucho de valor, entonces tenemos que tomar el dólar a una fecha específica, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los depósitos de cotizaciones, que fueron 13.500 millones de dólares en 2020 y 12.278 el año anterior. Y aquí en los movimientos, estos son todos los movimientos de ingreso, y acá tenemos el total de los movimientos de ingreso, alrededor de 28.000 millones de dólares de ingreso, y aquí tenemos los movimientos de salida, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los beneficios pagados, que en el año 2020 estas son pensiones, básicamente pensiones y retiro de excedente de libre disposición, que en el año 2020 alcanzaron a 5.981 millones de dólares, y en el año 2019 5.900 millones, y 2020 35.389 millones. Y ese incremento corresponde a los retiros del 10%, ¿cierto? Entonces, y aquí están otros movimientos de salida, como retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro de indemnización, retiros de ahorro previsional voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario colectivo, que no hubo, transferencias de APB a otras entidades, cuando las personas cambian su APB de la FP a una compañía de seguro o un fondo mutuo, impuestos retenidos, transferencia de primas hacia otras administradoras, prima del seguro de invalidez y sobrevivencia, y seguro, 1.363 millones el año 2020, que corresponde esto al traspaso de prima a las compañías de seguro de vida para el pago de las rentas vitalicias. Y así se llega al patrimonio final a diciembre del año 2020. Muy bien. Señor presidente, nos preguntaron también por la cartera de inversiones, que entendimos que había gente que quería saber si estaba publicada, dónde estaba. También queríamos mostrar eso. Hay algunas restricciones legales. La ley dice que la cartera desagregada se puede publicar con 4 meses de desfase. Y eso es lo que la superintendencia hace, y habla de 4 meses de desfase para que no sean muy copiables las carteras de inversión. Y eso es lo que la ley dice. Ahora la cartera agregada se publica todos los meses. Si lo permite, señor presidente, queríamos mostrarle cómo está publicada la cartera de inversión en nuestra página web, que está de fácil acceso para cualquier persona que quisiera averiguar al respecto, pero nos gustaría aprovechar esta ocasión para mostrarlo. Muy bien. Gracias. El Jonathan G. lo va a mostrar. Muchas gracias. Por favor, déjame compartir pantalla. Quiero mostrar en la página de la superintendencia. Acá es la portada normal. Tenemos una parte que es estadísticas e informes. Y dentro de las estadísticas está sistema de pensiones. Dentro del sistema de pensiones encontramos las estadísticas financieras. Y ahí de las estadísticas financieras existen tanto de las administradoras como de los fondos. Las inversiones son de los fondos. Y acá encontramos tanto la cartera de inversiones agregada, que está publicada el último día del mes anterior, como la cartera de inversiones desagregada por administradora y por fondo, que está publicada con el rezago legal, con el desfase legal. Vemos la cartera de inversiones agregada. Existe una cantidad enorme de informaciones y ahí, por ejemplo, voy a abrir una tabla que muestra la diversificación por empresas y por sectores. Entonces, vas a ver
inversión, por ejemplo, en Colbún, ¿cierto? La segunda línea, lo que tiene invertido cada uno de los fondos y el total de fondos. ¿Cuál es el porcentaje sobre el total de los fondos de acción y cuánto eso significa sobre el emisor? Es decir, el sistema de pensiones sumado llega a tener casi un 19,5% de esta empresa, un 9,48% de la empresa anterior, a SGNER, y así eso está, ¿cierto?, sector a sector para cada una de las empresas. Entonces, esa información es bastante transparente, pública y muy simple de encontrar. Podemos ver, ¿cierto?, para las inversiones extranjeras, está desglosado emisor a emisor, por ejemplo, para que vean acá. Entonces, cada uno de los emisores que está acá tiene la inversión de cada uno de los fondos, el total, cuánto representa en el emisor. Lo que queremos decir con eso es que esta información es pública, se encuentra, está muy detallada y bastante actualizada. Es decir, para el sistema, nosotros publicamos todo día 10 del mes la cartera al final del mes anterior. Entonces viene con un rezago bastante pequeño. Es posible entender el sistema, dónde están las inversiones con relativa facilidad una vez que entra, ¿cierto?, a esta parte. Pero la información está disponible y es muy transparente. ¿Hay alguna otra consulta específica? Esta información, don Sergio, está disponible en la página web para el público en general o por cualquiera. En general. ¿No? Sí, perdona haberte interrumpido, pero sí, esta información se encuentra, déjame volver a mostrar, vamos desde el principio, ¿cierto? Vamos a la página de la Superintendencia de Pensiones. Esta es la página general. Empieza con ese aviso sobre coronavirus, ¿cierto?, para los cuidados que tenemos y protocolos, y está estadísticas e informes. Dentro de las estadísticas sobre el sistema de pensiones, es una estadística financiera y es de los fondos. Y ahí está toda la información. Incluso tiene tanto la agregada, es decir, no se separa por administradora, y con el rezago, la cartera desagregada, es decir, por fondo y por administradora. Y la información, como pueden ver, está ahí, es básicamente la misma, con cierta diversificación. Tomemos un fondo. El detalle que mencioné la última vez que hablamos de ese tema, este R que aparece, o este E, se refiere a la elegibilidad para el límite general, que es un límite poco restrictivo. Lo que tiene R se refiere que está contenido dentro del límite restringido, que es uno de los límites estructurales que mencionamos en algunas de nuestras presentaciones. Entonces, tenemos acá, por condición, valores invertidos para cada uno de los fondos, para cada una de las administradoras. Pero la información es bastante transparente. Acá estamos hablando del fondo A, tienes cada una de las administradoras y el valor, las unidades invertidas en cada uno de estes activos. Espero que haya sido claro suficiente para que se pueda buscar la información en otros momentos. Diputado González, me está diciendo el diputado Kuchel que quiere hacer una consulta. Perfecto. Diputado Kuchel, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Es vinculado a la consulta que hice la semana pasada respecto al impacto que han tenido los retiros del primero y segundo retiro del 10% sobre la liquidez y los precios eventualmente, y cómo ha operado esto en el tiempo, tanto en pesos como en dólares. No sé quién me lo puede
y no sé si se entiende a qué es lo que quiero llegar como consulta, porque toda esta liquidez termina volcada principalmente en bienes que se llamaron esenciales, en algunos locales de comercio y bueno, y el resto en ahorro, distintos tipos de ahorro, cuentas. Gracias. ¿Quién va a contestar? Señor presidente, hay, a ver, se han vendido, o sea, se han retirado con los dos retiros hasta el lunes pasado. Hoy día vamos a entregar la información actualizada, pero hasta el lunes pasado se habían retirado 37.000 millones de dólares de las cuentas, con 18 millones de pagos. Y teníamos una, no sé si tenemos a mano, Sergio, lo que han hecho las administradoras para liquidar inversiones para poder afrontar los 37.000 millones de dólares en pago. La estrategia fundamental que han seguido las administradoras es, por un lado, vender instrumentos líquidos fuera de Chile. Veíamos que gran parte de la cartera que está en el exterior son instrumentos de renta variable. Las administradoras pueden liquidar fácilmente esos instrumentos en los mercados internacionales porque son instrumentos líquidos, y en el mercado internacional en realidad esas transacciones que para nosotros son tan importantes no son tan importantes en términos de monto, un mercado gigantesco. Y ahí los fondos de pensiones han liquidado instrumentos de renta variable. Eso es lo que van haciendo antes de los retiros, los liquidan afuera. Eso implica que no afectan los precios, pero sí tienen que traer divisas a Chile. Claro, al traer divisas a Chile, de alguna forma tienen que afectar el valor del dólar hacia abajo porque tienen que liquidarlo acá. Y eso lo complementan con una estrategia en el mercado local que fundamentalmente implica, por un lado, comprar instrumentos, hacen una operación con el Banco Central. El Banco Central abrió un poder de compra de fundamentalmente bonos bancarios. Entonces las AFP le venden bonos bancarios al Banco Central por un compromiso de retrocomprarlo. O sea, se lo venden por, no sé, por 60, por 90 días. El Banco Central les entrega la liquidez. Con esa liquidez los fondos de pensiones pagan los retiros y en unos meses más vuelven y recompran los bonos bancarios y le devuelven al Banco Central la plata con una tasa de interés que está fijada por el Banco Central. Eso permite también evitar el impacto en tasa del mercado local, que fue lo que posibilitó esa acción del Banco Central. Y la tercera estrategia es acumular instrumentos estatales, locales, fundamentalmente para garantías contables del Banco Central, que son de corto plazo, que los van comprando y los van liquidando o a su vencimiento los van cobrando en el Banco Central o en la tesorería. ¿Por qué hacen eso? Porque son instrumentos más líquidos para no afectar los precios, porque si fueran a vender los bonos de empresa, por ejemplo, enfrentarían inmediatamente una baja de precios, porque son instrumentos menos líquidos. Entonces la estrategia es vender renta variable afuera, traer los dólares, cambiarlos por pesos y pagar retiro. ¿Afecta el valor de los dólares? Seguramente sí. Luego, lo otro es ir a usar la ventanilla del Banco Central. Afortunadamente, esa política que estableció el Banco Central evitó que los instrumentos de renta fija en gran parte cayeran de precio, por lo tanto no afectaron las tasas de interés. Y finalmente, compran instrumentos líquidos o se deshacen de los instrumentos más líquidos que tienen de los instrumentos del Estado, de tal manera que tampoco, como hay gran demanda por sus instrumentos, o como están venciendo, tampoco afectan en gran medida las tasas de interés. Eso es lo que ha permitido que la administradora de fondos de pensiones hayan logrado sortear con relativo éxito esta enorme cantidad de recursos que han debido liquidar. Probablemente el efecto más claro esté en el dólar. Y gran parte de que se haya podido hacer todo eso es por la diversificación que hemos mostrado. El hecho de que tengan el 48% fuera del país, el 52% en Chile, instrumentos muy líquidos de renta variable afuera, instrumentos de renta fija líquidos en Chile, ha permitido sortear este retiro inédito. En realidad nunca había ocurrido que se hubiera tenido que liquidar tantos recursos en tan poco tiempo, pero se pudo hacer gracias a esta diversificación que nosotros mostramos hoy en día, señor diputado. Gracias, superintendente. Muchas gracias, muchas gracias. Ofrezco la palabra al resto de las diputadas y diputados. Presidente. Diputada Sepúlveda. Sí, mire, a mí me gustaría que pudiéramos a través de biblioteca
con los expertos nuestros, sistematizar lo que ha planteado la superintendencia, que yo creo que son datos importantes que deberíamos sistematizarlos desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Entonces, a ver si nos pueden contactar la Secretaría con la persona que va a ayudar en esto, sobre todo para poder chequear los grupos económicos, ¿no? Y tener un detalle de cómo se van aglutinando esos grupos económicos con los distintos instrumentos que ha planteado el superintendente. Y tener la información, porque yo quiero a mí me interesa mucho los 5.981 millones de dólares que se pagan versus lo que se recibe, ¿no? Y versus la gran bolsa de los recursos que tiene yo decía 215, creo que son 206. Entonces, millones de dólares. Entonces también ver con legislatura comparada cómo hacen otros países que tienen este sistema parecido, ¿no? De cómo paga, cómo invierte y ver una comparación en eso, ¿ya? Y si nos pudiera enviar toda la información que nos dieron ahora, ¿ya? Ahora, es bien engorroso buscar a don Sergio a mí me encanta entrar a la página de ustedes, ¿eh? Yo soy media fanática de la página de ustedes. Entonces, es bien engorroso porque al final uno dice como usuaria, como usuaria del sistema. Yo no pongo mi root y sé dónde están, ¿no? No sé dónde están las inversiones. Tengo que irme a la AFP, tengo que saber qué tipo de fondo tengo, y a partir de eso ir desglosando dónde podrían estar las inversiones. Entonces, no es tan fácil como se ve, digamos. Eso, presidente, gracias. Y que nos dé el nombre de la persona que va a estar a cargo, Serena María, por su intermedio, presidente. La biblioteca está presente en esta reunión, ¿no? ¿Están ¿Está? ellos? Miren, es James Wilkins de la biblioteca, va a ser, yo no sé si él va a poder hacer el informe tan técnico y financiero, pero él va a ser el coordinador. Le voy a decir que me llame para que usted le explicite exactamente lo que necesita y para que se oriente hacia dónde va, digamos, el destino de esto. ¿Le parece? Ya. Sí, lo conversamos con el presidente. ¿Estás escuchando ahí, James, para que te contactes con la diputada Sepúlveda, por favor? Es que nosotros no somos los... Sería conveniente que tuviéramos la persona indicada de la biblioteca presente. Está presente, se llama James Wilkins. James, ¿tú podrías ahí está James Wilkins. poner tu video en acción como para que te vean la cara y te ubiquen, porque seguramente te conocen? Don James escuchó bien la consulta la J que sale una J ahí. Sepúlveda, la puede, digamos, como esto está grabado, puede, digamos, retomar y reproducir, digamos, la grabación para que tomemos el acuerdo en la comisión que pueda la biblioteca trabajar en el sentido de la petición de la diputada Sepúlveda. Habría acuerdo, ¿verdad?, en la comisión que la biblioteca nos entregara esos elementos. Entiendo yo que es un requerimiento absolutamente importante y razonable. Entonces, don James, si no está presente, le pedimos, secretaria, que le informe y le diga que recoja esas preguntas y si hay alguna consulta que hacerle adicional a la diputada, lo puede hacer. Diputado Marcos Gilavaca, pidió la palabra. Sí, presidente, sabe que me parece muy bien todo lo que nos ha explicado el superintendente en estas dos exposiciones y su equipo, pero siento que peca un poco de contarnos lo que legalmente le corresponde y las tareas que desarrolla la superintendencia, cuestión que está súper clara y uno lo revisa en las páginas, lo ve. Pero en particular, la razón de esta comisión investigadora no dice conocer cuáles son los procedimientos en general de la superintendencia. Esto dice además respecto a casos en particulares. Y yo todavía no escucho en ninguna de las dos exposiciones que, le insisto, son súper
súper clara, nos educan respecto a las funciones de la super, pero lo cierto es que yo todavía no escucho, por ejemplo, algo sobre los temas que motivan esta investigadora. ¿Cuál es la relación de AFP Habitat, por ejemplo, con la administradora de inversiones Moneda Asset? ¿Qué sucedió ahí? Yo escuché en la exposición pasada que ellos habían desarrollado una investigación, pero no conocemos ningún tipo de dato puntual respecto a esto. ¿O cuál ha sido la intervención del Fondo de Inversión Volcom respecto a este tema? Es decir, todas las preguntas que deberíamos nosotros estar investigando se ha perdido ante la generalidad, que no la voy a criticar, pero creo que es necesaria meternos a ver los temas más específicos que motivan el trabajo de esta comisión. Presidente. Don Osvaldo. Sí, señor presidente. Nosotros tenemos una presentación que muestra el caso de las inversiones de AFP Habitat y de ILC, de Moneda, todo este caso que se denominó triangulación, y también el caso Volcom. Cuando usted quiera, nosotros lo podemos mostrar. Si hay tiempo, podemos partir ahora. Si no, usted nos dice en la próxima sesión, no tenemos problema. Si es necesario ahora, podemos partir ahora. Podríamos dejar, diputado Ilavaca, si le parece, para que nos hagan esas dos exposiciones en la próxima reunión y proceder a ver si hay otras consultas de carácter general que quieran hacer las diputadas y los diputados. Queda entonces ese compromiso, superintendente, ¿no? Señor presidente, la ¿Unas próxima preguntas generales que quieran hacer las y los diputados? Yo tengo algunas preguntas, no sé si diputado Ramírez, sí. Gracias, presidente, y gracias a los expositores. Presidente, yo estoy de acuerdo con el diputado Ilavaca, pero yo creo que es importante, en vista que esta sesión hay gente que la está viendo y ha quedado grabada, es importante decir que hasta ahora los invitados han hablado de lo que se les ha preguntado. Yo estaba con la misma inquietud y estaba, de hecho, físicamente inquieto por el tema de que no estábamos entrando en el meollo del asunto, pero la verdad es que yo no los quise interrumpir porque ellos estaban respondiendo a las preguntas que dejó planteada una diputada colega como la diputada Alejandra Sepúlveda, y por lo tanto me parece muy bien que tomemos el acuerdo, presidente, que entiendo que es lo que se está proponiendo, que a partir de la próxima sesión entremos de lleno en las preguntas que motivan la conformación de esta comisión investigadora. Gracias, presidente. Perfecto, tomamos ese acuerdo para que la secretaria lo deje registrado. Hay algunas preguntas generales que podamos completar para que ese carácter de preguntas generales las podamos responder en esta sesión y pasar, digamos, a las materias que consultaron el diputado Ilavaca y el diputado Ramírez. Yo tengo algunas preguntas, no sé si algún otro diputado quisiera hacerlo antes. Presidente, solo yo hice las preguntas en relación al contexto general, porque no siempre se sabe cómo funciona, cómo fiscaliza la superintendencia, pero además, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre con los fondos y dónde vamos a atacar desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las inversiones que hoy día se realizan. Entonces yo creo, por lo menos para mí era importante para la investigación que estamos haciendo, todo el contexto general de cómo funciona la superintendencia para después ir, y sobre todo las inversiones que se están realizando y el contexto de cuánto significa el volumen que estamos investigando, presidente. Eso, muchas gracias. Me parece muy pertinente lo que usted ha planteado, diputada. Ese carácter general no va en contra en absoluto con los objetivos específicos de la comisión, todo lo contrario, nos va a ayudar a iluminar, digamos, y a incluso avanzar más rápido en aspectos específicos que después necesitemos. Bueno, yo tengo preguntas generales, pero antes veo que el diputado Mellado ha pedido la palabra. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Presidente, también he estado bien atento a las exposiciones, me parecen igualmente muy generales con respecto a las funciones que cumple la Superintendencia de Pensiones, pero me parece que es importante también, ya que se trata de entregar información, que más allá de que luego entremos al fondo de lo que significa esta Comisión Especial Investigadora, de que al menos nos indique, sería importante que nos haga llegar, al menos a mí,
cómo está compuesto el Consejo Técnico de Inversiones y la Comisión Calificadora de Riesgo. ¿Quiénes la componen y quiénes son los que actualmente están en esos cargos? Eso, presidente. Gracias. Diputado Mellado, si usted me permite, voy a abundar en la pregunta que usted ha hecho, porque justamente quería hacer algunas consultas en relación con estas dos comisiones que son sumamente importantes y claves en el funcionamiento de la superintendencia. Bueno, respecto de la Comisión Clasificadora de Riesgo, es muy importante, digamos, señalar cuáles son las facultades que tiene la superintendencia respecto de la comisión. Porque esta comisión, por lo que yo entendí, si entendí bien, digamos, la exposición anterior, tiene una composición mayoritariamente privada, ¿no? Y ¿cuáles son las facultades que la comisión tiene, por ejemplo, en relación con la relación de la comisión con la superintendencia, ¿no? Y las facultades de control y fiscalización que tiene sobre este ente privado, que es presidido por, digamos, una presidenta, digamos, que representa a los subgrupos de fondos de pensiones, ¿no? Y las administradoras de fondos de pensiones. En segundo lugar, quisiera consultar, además de la composición actual, que la superintendencia nos entregara, digamos, una reseña histórica de las distintas, digamos, composiciones que han tenido a lo largo de los últimos años esta organización. ¿Cuál es el presupuesto que maneja esta comisión, ¿no? El presupuesto anual, y cómo se financia, cuál es el origen de financiamiento que tiene la composición, si este financiamiento es público o es un financiamiento privado. Pero muy especialmente me interesaría, digamos, una cuarta pregunta, y es cómo opera la regulación interna de conflictos, posibles conflictos de interés, inhabilidades de los componentes, digamos, de este organismo, porque justamente es posible que dentro de la investigación que hagamos va a tener un lugar muy importante, digamos, el tema de posibles conflictos de interés. Explicar también los quórum de las decisiones y de las opciones que toma la superintendencia cuando, por ejemplo, llegara a disentir de la comisión, ¿no? Y detallar especialmente la comisión con un breve resumen profesional de sus componentes, las fechas de inicio y término del periodo de este consejo y de varios consejos anteriores en un periodo de años para formarnos una idea, digamos, de cómo ha funcionado esta. Y dentro de esas informaciones sobre el personal, digamos, la actividad profesional que han tenido cada uno de esos componentes, sus desempeños durante los años anteriores, digamos, en que no eran parte de la comisión, para darnos cuenta, digamos, cuál es la relación especialmente entre lo público y lo privado en esta comisión. Respecto del Consejo Técnico de Inversiones, señor Superintendente, para que usted, tanto usted como los distintos miembros que lo acompañan aquí nos puedan contestar, si no ahora, por cierto, son preguntas bastante extensas, que pudieran enviarnos posteriormente la información. El Consejo Técnico, entiendo yo que se forma en un momento específico de tiempo, no fue un organismo que existiera al inicio digamos, del proceso de implementación de la ley, y este Consejo Técnico sería interesante que explicara su origen y las causas, por qué se formó el Consejo Técnico, porque en el tiempo en que existía, digamos, entiendo yo, una super de valores, el superintendente tenía facultades que actualmente tiene ese Consejo Técnico, ¿no? Y entonces, ¿por qué digamos, por así decirlo, se cercenaron o cortaron facultades del superintendente y se traspasaron a ese Consejo Técnico, si es que eso es además efectivo? Señalar igualmente las facultades de fiscalización que tiene la superintendencia respecto de esta comisión, indicar el presupuesto de este organismo, cómo se financia, exponer cómo opera la regulación interna de conflictos de interés entre estos componentes y las inhabilidades que puedan existir, para ver cómo
operan los mecanismos de decisión y la relación, digamos, especialmente entre lo público y lo privado. Igualmente, digamos, una reseña histórica de los últimos, ojalá, 10, 12 años, digamos, de los componentes de estos dos organismos que son de la mayor importancia para formarnos un cuadro, digamos, de cómo han funcionado estas instituciones. Yo sé que son preguntas extensas. El superintendente algo nos podrá decir en el breve tiempo que nos queda. Nos quedan 10 minutos aproximadamente y le ofrezco la palabra. No sé si algún diputado quisiera agregar en relación con esta materia, si tuviesen algo que agregar. Ofrezco la palabra a don Osvaldo o a alguno de los integrantes de su... Bien, sí, señor presidente. Vamos a presentar con detalle, entonces, en la próxima sesión todo lo que usted nos ha señalado, sin perjuicio que ahora vamos a adelantar alguna de la información. En lo que respecta a la Comisión Clasificadora de Riesgos y al Consejo Técnico de Inversiones, la Comisión Clasificadora de Riesgos es un órgano público-privado que nace con el sistema de pensiones al principio de los 80, pero que ha ido teniendo transformaciones a lo largo del tiempo. El Consejo Técnico de Inversiones, en cambio, como usted bien lo dice, no existía al principio del sistema previsional, sino que fue creado en la reforma previsional de 2008. En 2008 se creó el Consejo Técnico de Inversiones. Vamos a ser bien precisos en todo lo que corresponde a sus facultades y funciones. El presupuesto de la Comisión Clasificadora de Riesgo es de financiamiento privado, lo financia la administradora de fondos de pensiones, y el del Consejo Técnico de Inversiones es de financiamiento estatal. Está financiado por el Estado a través de la Superintendencia de Pensiones. En la ley de presupuesto de cada año se aprueba su presupuesto en particular y se incorpora el presupuesto de la Superintendencia de Pensiones. Le podemos señalar los integrantes actuales del Consejo Técnico de Inversiones y de la Comisión Clasificadora de Riesgos, y de quiénes los nombra. El Consejo Técnico de Inversiones tiene, si no me equivoco, 5 miembros titulares y 5 suplentes. El presidente del Consejo Técnico de Inversiones es don Joaquín Echeñique y es nombrado por el presidente de la República. Luego, en la próxima sesión le entregaremos antecedentes curriculares de cada uno de ellos y de su trayectoria. El Banco Central nombra a uno de los integrantes del Consejo Técnico, y en este caso la persona que nombró el Banco Central fue el señor Patricio Rojas, que también entregaremos sus antecedentes curriculares en la próxima sesión. Otro integrante es nombrado por las propias administradoras de fondos de pensiones, en este caso, y me corrigen si no es así, el señor Henry Luchó es el actual integrante. Después ahí hay 3 integrantes. Luego hay 2 que son nombrados por los decanos de las facultades de Economía y Administración de las universidades reconocidas por el Estado. En este caso están nombrados 2 académicos, un académico de la Universidad Diego Portales, el señor Marco Morales, y un académico de la Universidad de Chile, el señor José Luis Ruiz. Ambos son académicos de sus facultades de Economía y Administración. Esos son los 5 miembros titulares. Además, cada uno de ellos tiene un miembro suplente. Vamos a precisar toda esa información que señalo en la próxima sesión. En la Comisión Clasificadora de Riesgo hay un integrante nombrado por la Comisión para el Mercado Financiero, un integrante nombrado por la Superintendencia de Pensiones, y los otros integrantes están nombrados por el sector privado. Ahí le pido a Sergio Ratangui que me apoye con los nombres de los actuales integrantes, sí, con su permiso, señor presidente. Y está financiado por la administradora de fondos de pensión. Disculpe. Los integrantes de la Comisión Clasificadora de Riesgo son 4 indicados por las administradoras de fondos de pensión, 2 indicados por la CMF y 1 indicado por la Superintendencia de Pensiones. Por la Superintendencia de Pensiones, yo soy la persona indicada, Sergio Ratangui, soy el vicepresidente también. De la CMF
están el señor César Jiménez Ortiz y el señor Eduardo Ochoa Villanueva. Por las administradoras de fondos de pensión está la señora Francisca Castro Fones, que es la presidente. También están el señor Claudio Bonilla Meléndez, señor Fernando Larraín Ninat y la señora Victoria Vázquez García. Esos son los miembros titulares. Además tenemos los suplentes, que también son dos de la CMF, señor Giovanni Malatesta Carrasco y señora Mari Carmen Gutiérrez Marticorena. De la superintendencia, el suplente es Rodrigo Chávez Cerón, y de las administradoras de fondos de pensión, Roberto Fuentes Silva, Andrea Fuchlocher Hoffman, Cecilia Cifuentes y la señora Cecilia Cifuentes Hurtado y el señor José Tesada Pinto. Esos son los miembros actuales. Gracias. Don Sergio, ¿hay algún protocolo para posibles conflictos de interés o situaciones de inhabilidades, digamos, que afecten a personas que formen parte de estos dos organismos? En la CCR tenemos una serie de procedimientos, incluido en cualquier momento que exista cualquier tipo de conflicto de interés, sea por participación directa o de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o cercanía, la persona debe ausentarse de la discusión, no es solo de la votación. No puede participar de la discusión misma si hay cualquier tipo de conflicto de interés. Eso se ha seguido con bastante rigor en todo este tiempo. Todos los miembros deben declarar sus intereses para poder participar de la comisión y con eso se hace el control. Tenemos una secretaría que es muy activa también en hacer las pesquisas en la CCR y se cuida de eso con mucha juiciosidad para no tener problemas en ese sentido. Se ha cuidado de ese tema. Todas las reuniones son grabadas, todas las reuniones tienen un acta. Entonces tenemos un registro de todo eso. Bien, si esos instrumentos los pudiéramos conocer y lo pudieran poner a disposición de la comisión cuando nos entregue la información en la próxima sesión que hemos solicitado, don Osvaldo. Por supuesto, señor presidente, vamos a enviar de partida la información que se generó en esta reunión, la presentación, el estado de variación patrimonial que presentamos, algunas otras cosas que nos preguntaron, y en la próxima sesión entregamos todas las otras informaciones, mostramos también los casos de hábitat, mostramos el caso Volcom y lo que usted nos ha señalado del Consejo Técnico y la Comisión Clasificadora. Nuestra jefa de gabinete, doña María Consuelo Sáenz Villarreal, es nuestra coordinadora para buscar el requerimiento intermedio que se pudiera requerir, señor presidente. Gracias. Bien, si ustedes estuvieran de acuerdo, diputadas y diputados, les consulto, dejaríamos conformada entonces la tabla con todos los elementos que han surgido de esta sesión y le pediríamos a cada una y cada uno de ustedes que pudieran señalarnos nombres de personas para que después de esta tercera sesión, a la cual, si hay acuerdo, dejaríamos, por cierto, invitados a todo el equipo que ha concurrido hoy día de la superintendencia, a los miembros que debiéramos invitar, a las personas que debiéramos invitar para continuar el trabajo en la cuarta sesión. ¿Les parece que lo puedan hacer llegar sea a la secretaria, sea directamente, digamos, al presidente, esos nombres, o sugerirlos también en sesión, de tal manera de que podamos empezar a conformar la lista de invitados para las sesiones siguientes? ¿Les parece? Bien, tomaríamos esos acuerdos. Como estamos ya, digamos, por un par de minutos del fin de la sesión, si no hay alguna otra consulta o intervención, daríamos por concluida la sesión. ¿Les parece? Muy bien, pues habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias. A todo su equipo, a todas y todos los diputados, Gracias. a la secretaria y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. A todas y a todos.